que van a ingresar al mercado laboral. Entonces, bueno, antes de empezar, nada más, y de pronto le damos también un poco más de tiempo para que ingresen las demás personas, voy a compartirles un segundo para que se registren en la página y a poder hacer en el aplicativo el ejercicio que tenemos para el día de hoy. Entonces, muy brevemente para los que estamos conectados, les comparto mi pantalla. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Sí. Perfecto, listo. Entonces, para, digamos, usar el aplicativo, es un aplicativo gratuito. Entonces, vamos a la página que dice Edge Buildings. Venimos, voy a ver si puedo minimizar esto. Perfecto. Listo. Venimos acá donde dice aplicación Edge. ¿Perdón? No, sigue. Ya. Venimos acá donde dice aplicación Edge. Le damos cargar. Está un poquito lento. Los viernes casi siempre está así. A ver, listo ya. Y le damos aquí en registrarse. ¿Sí? Entonces, esta aplicación es una aplicación proveída por el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional. Entonces, es un instrumento de autoevaluación, al cual pueden acceder de forma gratuita. Agregan acá el saludo, el correo, el nombre completo, el correo y una contraseña, ¿vale? Entonces, Perdón, John, ¿puedes escribir el link de este en el chat, por favor? sí, un segundo. Para los que vayan llegando puedan verlo. Y los Perfecto. chicos que están puedan ir haciendo el tiempo. Listo, voy a compartirle acá el link. Voy a compartir en este momento en el que estoy y la página principal de Edge para que tengan ambos ahí. Si de pronto tienen algún inconveniente con la URL. Listo. Entonces, bueno, aprovechemos de unos minutos para hacer el registro y continuamos.
Hola, buenas. Se está mostrando algo. Se está mostrando algo. No, el capacitador ya les puso en el chat de este encuentro los links para que ustedes ingresen y se vayan registrando. Y cuando todos los tengan, entonces, por favor, continuamos. Sí, dale, demos un par de minutos más, ¿sí? Para las personas que están ingresando, acceden al link. En la parte superior le dan clic a la Edge App y se registran en el aplicativo, ¿vale? Entonces, en estos 2 minutos yo voy a volver a retomar para los que se conectaron tal vez tarde y arranco con la presentación. Bueno, entonces ya que dimos el tiempo, vamos a continuar entonces con la presentación. Voy a compartirle mi pantalla. Listo. ¿Me confirman si la están viendo? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, antes de empezar, quisiera primero presentarme. Yo soy John Villabona, ya lo mencionaba doctor Alza, soy el coordinador de construcción sostenible de Camacol Nacional. Estoy encargado de articular la política pública del sector privado con la academia, con las instituciones, las entidades públicas, los ministerios, de tal forma que se haga una transición del mercado hacia prácticas cada vez más sostenibles. Pues en esto ya hemos trabajado prácticamente más de 12 años en el gremio, todo el gremio nacional, trabajando desde documentos COMPES, estructuración de la política de desarrollo sostenible, la política de residuos sólidos. Entonces, digamos, tenemos un gran interés porque cada vez más en el sector construcción se van aplicando prácticas de sostenibilidad. Entonces, yo les hablaba previamente de cuál es nuestra estrategia desde el gremio, ¿sí? Y esto lo menciono porque realmente todas nuestras líneas de acción están enfocadas en esta ecuación de la productividad. Entonces, para nosotros, ser productivos hay que aunar esfuerzos en la formación de la mano de obra, en la digitalización y adopción tecnológica, fomentar las nuevas fuentes de inversión y modelos de negocio y el fortalecimiento y modernización empresarial. Hay unos ejes transversales que hacen parte de esta ecuación de productividad que es limitados si los colocáramos como independientes. Y es siempre tener en cuenta el fortalecimiento institucional y la eficiencia regulatoria, la equidad de género y la sostenibilidad integral. Algo muy importante, y ya lo hemos estado trabajando en el gremio convencional en las anteriores iniciativas, es mostrarles que esta transformación debe hacerse en varios frentes. Y precisamente desde el año 2019 nosotros establecimos un convenio con el Ministerio de Educación Nacional en desarrollar el primer catálogo de cualificaciones del sector de la construcción. Es una estrategia que se ha usado en países referentes como Canadá y Finlandia.
perdón, de tal forma que pueda haber una comunicación o una articulación entre la academia y el sector productivo. Entonces, tal vez para que los estudiantes que están en este momento, es muy importante para el sector productivo que la formación que se genere desde las universidades pueda estar acorde también a las competencias que se requieren en el sector, de tal forma que la inserción laboral sea, digamos, oportuna y con la calidad que se requiere. Entonces, en este catálogo que identificamos, y es aquí donde vemos la pertinencia de este tipo de espacios, que el 94% de las cualificaciones, o sea, los profesionales que se requieren hoy en día deben tener competencias de construcción sostenible, ¿sí? Y el 50%, digamos, de esas competencias deben tener componentes en BIM y digitalización. Clave mencionarles que esto es un proceso que pues ya empezamos también a adelantar con algunas universidades en el país, ¿sí? Y que siempre estaremos abiertos como a proponer, digamos, estos espacios de tal forma que no solamente se fomente el trabajo regional, o sea, que se hagan formación para las regiones, sino que también se facilite la movilidad, de que cualquier profesional pueda, en cualquier departamento del país, pueda ejercer su rol de ingeniería civil acorde pues, a las competencias que se requieren en cada región. Entonces aquí ya con este tal vez fondo que mencionarles de lo que estamos trabajando, entremos en materia de hablar de la certificación EDGE. Y es precisamente esta certificación, la que empezamos a trabajar desde el año 2017, busca masificar la construcción sostenible, ¿sí? Que sea un alcance, que sea de fácil acceso, que cualquier persona que quiera conocer la documentación o cómo se aplica, ¿sí? Lo pueda acceder a través de una plataforma, en este caso pues una plataforma en línea, ¿sí? Y que su documentación sea de descarga gratuita. Entonces, este software o esta certificación de construcción sostenible se compone de tres componentes o tres temas o elementos para poderse certificar. Uno es un software, ¿sí? Que es un software basado en la nube, donde se puede hacer de forma gratuita, ya como algunos de ustedes ya se registraron. Si no hay ningún cobro posterior por usar la plataforma, ¿sí? Lo que se trata es que finalmente se generen como conocimiento de cuáles pueden ser las estrategias que se pueden aplicar en un diseño de construcción, en un proceso de construcción. Contiene un estándar, ¿sí? Que es solamente uno de los componentes, si bien es el más importante en la bibliografía, existen otros documentos también que apoyan a este estándar, ¿sí? A veces nos quedamos de seguir el código, los códigos, ¿sí? Digamos ya, o códigos obligatorios o normas técnicas, pero a veces nos falta cuál es el trasfondo, cómo se llegó a ese estándar, por qué es pertinente, ¿sí? Por qué las normas técnicas, ¿sí? Entonces, siempre el capítulo de bibliografía supremamente importante, ¿sí? Para generar esa crítica constructiva que siempre hace falta en los documentos y pues saber que para innovar hay que conocer cuál es el contexto de cada código y por qué es pertinente desarrollarlo. Entonces, precisamente este estándar se puede toda la documentación, desde la guía, metodología, protocolos, opciones de mejora, actualizaciones, todo es gratuito, ¿sí? Y van a mantener su cuenta en todo momento, usarla en cualquier momento que lo necesiten, ya sea para temas universitarios, por una simulación energética, o pues ya sea certificar un proyecto en la vida real. Entonces, muy pertinente hacer esta presentación. Y finalmente, una certificación que es un reconocimiento que se le hace a un proyecto que cumple con unas medidas en diseño y en construcción. En diseño, como para darle viabilidad a que efectivamente este proyecto está cumpliendo con los criterios, y en construcción para verificar que efectivamente se aplicaron estas medidas que fueron tangibles en este proceso de certificación. Está disponible para todos los usos, ¿sí? Y digo todos porque pues, a veces me quedo acá con 6 categorías, pero realmente EDGE está evolucionando día a día en la certificación. Lo único requisito que digo prácticamente para que un proyecto no se certifique es que no tenga una persona habitante, ¿sí? Entonces nos ha pasado que pues, nos ha llegado cementerios a certificar, ¿sí? Entonces, a pesar de que aplican muy buenas tecnologías, pues, sobre todo hemos visto fuentes no convencionales de energía renovable, algunos temas también relacionados con diseño de las iglesias, no aplican porque finalmente no
no tiene el componente que es la ocupación que se requiere de la edificación. Entonces, quedémonos tal vez con estas 6 categorías, pero no le cerremos la puerta a otras categorías que, digamos, que van apareciendo en el mercado. Lo más importante destacar, y yo creo que lo más innovador, y no lo van a encontrar en otro sistema de certificación, porque pues como lo digo, es una certificación diseñada para que se masifique la construcción sostenible, y le agregaría algo más que es la orientación hacia mercados emergentes. Podemos encontrar esta certificación en 177 países, ¿sí? Se creó finalmente para empezar a que América Latina, el mercado oriental, pudieran empezar a trabajar temas de construcción sostenible, que es vital para poder hacer o aplicar estrategias de mitigación al cambio climático, de cambio climático. ¿Sí? Entonces, esta software, digamos, está habilitado para trabajar no solamente en el formato de Windows, sino también podemos acceder, como se dieron cuenta, a través de la página web. Entonces, independiente del sistema operativo, pues van a poder acceder de la misma forma, gratuita, ningún pago adicional por el uso de la plataforma. Adicionalmente, esto tiene un valor agregado, y es que va en línea con trabajo colaborativo. Yo aquí en esta plataforma yo puedo compartir con las demás personas de mi equipo cuál es el trabajo que he hecho. Que de hecho también es parte también de poder, digamos, transmitir la información en una forma oportuna y eficaz. Entonces, aquí podemos crear perfiles y se hacen grupos de trabajo, entonces se generan roles, quién es el dueño del proyecto. Si yo dejo de ser el dueño del proyecto, le puedo transferir esa propiedad a otra persona. Entonces, es bien interesante, digamos, contar con una herramienta que es flexible y que pues tenga todo este valor agregado de una forma gratuita. La modelación de ubicación específica, ¿en qué se basa esto? Digamos, IFC, la Corporación Financiera Internacional, hizo un estudio desde el año 2013 al 2015, identificando cuáles eran las prácticas de construcción en el país. A su vez, digamos, también levantaron lo que eran los consumos del agua y energía de las edificaciones y sentaron con ese ejercicio más un análisis de costo de implementación. Se generaron unas líneas bases acorde a cada edificación. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con esta modelación? Se toman datos locales, ¿sí?, que se tienen con respecto a clima, prácticas de construcción, ¿sí?, costos de implementación, y se va modelando de tal forma que nos arrojen resultados de cuál es la viabilidad de cada una de las medidas de construcción sostenible. Entonces, ese va muy referente al siguiente ítem, que es el resultados en vivo. El software siempre está corriendo en todo momento. Desde que ingresamos ya tiene unos valores por defecto. ¿Y por qué se diseñó así? Porque no hacerle clic como tal vez algunos programas de diseño estructural, de diseño hidráulico, que pues uno le hace clic correr y pues corre el programa. Realmente se hizo con el objetivo de que siempre tengamos la oportunidad de tener o conocer la información para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces siempre él va a estar corriendo, yo le voy ajustando valores y él está corriendo, va corriendo, y uno va viendo esos cambios en la medida que yo voy cambiando mi diseño. Entonces, en pocas palabras, vemos que cuando ingresamos al software de Edge, hay una edificación que está modelada con unas condiciones, ¿sí? Y en la medida que yo le vaya ajustando parámetros de diseño, se van cambiando esos parámetros, de tal forma que lo que yo estoy haciendo es comparar una edificación base con unos consumos base contra una edificación moderada. Y es ahí donde aparecen los porcentajes que hablamos de la certificación, que ya les mostraré más adelante. La calculadora financiera nos da a conocer los costos incrementales, de tal forma que podamos conocer cuáles son, como mencionaba, las medidas más costo efectivas. Las medidas pasivas, que generalmente son, digamos, las más importantes, porque nos las da la arquitectura, y las tienen un costo financiero, un costo incremental mínimo. Mientras cuando hablamos de equipos, incluyendo fuentes no convencionales de energía renovable, son, digamos, sistemas que tienen un costo incremental importante. Entonces, siempre se trata de poder partir efectivamente de ese diseño, de esa arquitectura, y posteriormente mejorar el diseño con sistemas mecánicos o con sistemas de fuentes no convencionales de energía renovable, que es lo que llamamos nosotros la pirámide invertida de la eficiencia energética. Ya les hablé de la guía de usuario y les agrego nada más el tema de herramienta de auditoría. Aquí todos los actores están articulados. Si yo arranco un proyecto en diseño, aplico las medidas,
Entonces lo deseo certificar, va a haber un auditor, un tercero que no es parte de Camacol, es un tercero que se encarga de revisar que efectivamente el proyecto haya cumplido con unas medidas y posteriormente entregar la certificación. Esto es clave porque le da transparencia a un proceso de certificación y pues la idea es que finalmente la calidad del producto se mantenga y pues siempre se mantenga ese estándar de calidad en los proyectos que se entregan. Bueno, aquí abajo coloco equipo de proyectos, editores, certificadores. Trata de decir básicamente que todos los interesados pueden acceder a la plataforma en cualquier momento y pues generar sus comentarios y modificar valores acorde a su rol. Entonces ya, yo me adelanté un poco a hablarles de la eficiencia, ¿sí? en el desarrollo o la aplicación de medidas de construcción sostenible. Entonces partimos siempre de lo que es la arquitectura. Pasamos a definir algunos equipos que puedan satisfacer esa demanda de forma eficiente. Implementamos fuentes renovables de energía descentralizadas, ¿sí? De tal forma de que yo pueda reducir la huella de carbono por la transmisión de energía. Recordemos que, digamos, a veces no percibimos que en las edificaciones, cuando encendemos un bombillo, probablemente las emisiones no son perceptibles, ¿sí? La concentración en el espacio pues no va a aumentar el carbón, ¿sí? De una forma considerable. Pero si vamos a la cadena hacia atrás para que ese bombillo pudiera encender, vemos que hay una edificación que tiene un sistema eléctrico, vemos que hay un transformador, un sistema de transformación de energía al exterior de las edificaciones para poder, digamos, recibir la demanda adecuada de electricidad. Que vemos que para llegar a ese transformador se requieren unas torres eléctricas para poder, digamos, transmitir esa energía a ese punto, que hay una transformación también o unas plantas de transformación, digamos, con más potencia, bueno, con una mejor regulación de la energía. Entonces vemos que todos esos equipos van sumando en esa huella de carbono. Entonces, ¿por qué se promueve tanto que sean descentralizadas? Porque vamos a reducir toda esa carga de transformación, dado que pues todo este equipo va a poder entregar la energía que se requiere al lado de nuestros hogares, al lado de, digamos, muy cerca a la edificación. Entonces, es clave fomentar este tipo de ejercicios y un poco más descentralizar, que las ciudades también pueden crecer de una forma que sea diferente a la orgánica. Y las fuentes centralizadas, que es los que nosotros conocemos como los molinos de viento, tal vez las granjas solares, que son como los más representativos. Algunas plantas de energía geotérmica ya están funcionando en el país. Finalmente, si bien son energías limpias, pues habrá un costo, también les mencionaba, con respecto a la transmisión y llegar al punto de donde operan estas o donde se requiere la energía. Y pues esto finalmente suma la huella de carbono de nuestro proyecto. Entonces, precisamente por eso está invertido este ejercicio de las fuentes no convencionales de energía, cada uno con su alcance, y lo único que cambia es cómo llega esa huella de carbono, o cuál es la huella de carbono final que va a tener el proyecto. Y finalmente, pues ya cuando no existe la capacidad, no se está en una ubicación correcta, pues a conectarse a las fuentes convencionales de energía renovable, que son, si bien las redes de electricidad y las redes de gas. Algo supremamente también hay que tener en cuenta, y esto ya es del software, y es que lo primero es que existe una jerarquía con respecto a cómo se modela en el software acorde al uso. Entonces, un proyecto para Edge es, digamos, es un alcance, o podemos decir como es un conjunto de edificaciones que tienen un mismo dueño y están bajo un mismo desarrollador. ¿Vale? Entonces, este proyecto yo puedo seleccionar qué deseo certificar, ¿sí? La idea es poder generar también esa flexibilidad para que el mismo constructor pueda ir poco a poco implementando las medidas de construcción sostenible. Entonces, lo primero va a ser ese nivel de jerarquía proyecto, donde vamos a colocar la información tipo texto, yo lo llamaría tipo texto, para reconocer la localización del proyecto, conocer cuál es su uso, conocer cuál es su alcance, dirección, bueno, también conocer el propietario para poderlo contactar en cualquier momento que se requiera, digamos, hacer alguna retroalimentación. Entonces, ese nivel va, digamos, desagregarse en unos subniveles que llamamos subproyectos, que ya van referentes al uso. Si yo selecciono uso zona comercial,
se carga la línea base de la zona comercial. Recordemos que esto está basado en datos y los consumos de una zona comercial no son los mismos de unas oficinas, ¿sí? Entonces, podemos tener distintos casos en donde pues tengamos una edificación separada, o sea, por ejemplo, la zona comercial y una zona de oficinas separadas, pero están bajo un mismo proyecto, ¿sí? Puede ser el mismo desarrollo, un desarrollo urbano que está en la ciudad, pero también podemos tener un edificio que tenga los dos usos, ¿sí? En la parte inferior zona comercial, en la parte superior oficinas, ¿sí? Entonces eso es un poco para también darles a conocer que el constructor toma la decisión de qué es lo que desea certificar como construcción sostenible. Ahora sí hablemos un poco de la Edge App. Entonces cuando hablamos de la certificación Edge, ya les di algunos parámetros, hablamos de hacer una comparación entre un caso base y un caso mejorado, ¿sí? Entonces en las barras del lado derecho vemos que cuando ingresamos información vamos a tener dos barras, ¿sí? Esas dos barras, el momento en el que yo ingreso a la plataforma, están al mismo nivel y tienen la misma distribución en colores. Esos colores son, en este caso que está la pestaña energía, son los componentes de demanda de energía de la edificación base. Entonces, no se puede ver, no veo muy bien, pero voy a ponerle aquí el amarillo, que sí es clave. El amarillo que ven aquí es la demanda de esta edificación en temas de iluminación, ¿sí? Ese es el peso, 10. Ay, perdón. 10, ¿vale? Y entonces me voy a pasar a la parte de abajo y veo que ya están diferentes. Aquí ya estoy aplicando una medida de mejora, pero la del lado izquierdo no cambia, siempre se va a mantener porque la idea es poderme comparar. Entonces, de momento, digamos, ya porque lo sé, por los ejercicios que hemos realizado, digamos, vemos que hay una diferencia entre el color amarillo, aquí es más pequeño, y una diferencia en el color azul, y como la primera instancia pasó de 31 a 7, es mucho más pequeño. Entonces, yo identifico que se hizo una mejora en tema de iluminación y se hizo una mejora en tema de refrigeración o de confort interior, ¿vale? ¿Cómo se aplican estas medidas? Ya lo vamos a ver, son distintas, ¿sí? Cada uno se van a identificar con el color, ¿sí? Lo importante es poder siempre conocer cómo interactúan estas barras para tomar las mejores decisiones con respecto a la construcción o el diseño de mi proyecto. ¿Hay un micrófono encendido? Andrés, creo que es. Okay. Gracias, Andrés. Listo. Bueno, continuamos. Importante saber que, como le mencionaba anteriormente, y lo que lo seleccionamos en azul, que esto se basa siempre en las prácticas de construcción de cada país y los códigos locales. ¿Listo? Clave que cada una de estas barritas, ¿sí? Se van a encontrar en las medidas de energía, agua y materiales, ¿sí? Ese es el alcance de la certificación EDGE de momento. ¿Y por qué no se incluyeron otras variables más? Vuelvo tal vez a algo que le mencionaba anteriormente, que esto está diseñado para mercados emergentes y la idea es ir poco a poco subiendo la vara. Subir la vara quiere decir, acorde a las capacidades, reconozco al sector de la construcción cuáles son sus prácticas, el sector de la construcción va implementándolas y de ahí en adelante, digamos, vamos haciendo como o aplicando prácticas, digamos, más exigentes acorde a esas capacidades. Entonces, seguimos la siguiente. La geometría y orientación del edificio. Yo les mencioné anteriormente que hay una simulación energética de mi proyecto. Entonces, la simulación energética está basada en un estado cuasi estacionario, ¿sí? Ojo con esa palabra porque existen diferentes tipos de modelación energética, ¿sí? Entonces, cuando hacemos un modelo cuasi estacionario, realmente lo que estamos haciendo es poder simplificar o normalizar cuáles son las variables que se van a modelar en el proyecto. ¿Cuál es la simulación, digamos, preferente y cuál es la que toma más variables? La simulación dinámica. Y la simulación dinámica aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos reconocer cuáles son las medidas que se implementan en el proyecto, cuáles son los aparatos que se van a usar en el proyecto y formamos una edificación bien, digamos, ajustada o personalizada acorde a los requisitos del cliente. Cuando hablamos de estado cuasi estacionario, algunas variables no las vamos a poder modificar. Están cargadas acorde a la línea base del proyecto. Entonces, si bien cuasi estacionario, esa palabra nos va a dejar incluir algunas variables en términos de área, en términos de medidas de eficiencia,
¿sí? No voy a poder cambiar algunas demandas de los aparatos, por ejemplo, del televisor, si es una oficina, los computadores, de pronto reconocer la orientación del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa con la variación en la orientación? Sí, porque ya son variables como definidas, ¿vale? Entonces, y la geometría, digamos, recordemos que la arquitectura exterior es supremamente importante y pues gran parte de las medidas que se aplican en la arquitectura y que se hacen la eficiencia energética en los proyectos están basadas en cómo se diseña al exterior nuestro proyecto. Entonces, aquí la geometría se simplifica de tal forma que se puedan normalizar, ¿sí?, las medidas que se apliquen en el proyecto. Entonces, yo me puedo comparar con un caso base que, si bien aquí parece tal vez una figura muy regular, en el caso mejorado es la misma estructura regular. Entonces, se simplifica y eso es lo que llamamos nosotros normalizar la edificación. Algo clave aquí también para entender, y ya tal vez lo repetí algunas veces, no lo más le quiero agregar a esta parte, es que cada línea base tiene un uso. O sea, perdón, cada edificación tiene un uso y acorde a ese uso se generan las demandas. Entonces, ya ingresamos información de área, ingresamos los datos locales que ya están cargados, tenemos un caso base. ¿Listo? Ahí no se ha hecho absolutamente nada y como se señala acá en la parte de izquierda, esta gráfica nos va a mostrar cuáles son las demandas y consumos de esa línea base para el caso de energía. Ya ahorita vemos el de agua. En la medida que yo implemento medidas de eficiencia sobre un caso base, que fue el que ya cargamos, ¿sí? Yo voy teniendo unas mejoras. Aquí, en la medida que yo aplique, aquí estos porcentajes me van a cambiar, ¿sí? Ojo, no se debe decir que yo todo lo que aplique en temas de eficiencia energética, porque hay un listado de medidas, me va a apoyar a que mi proyecto sea más sostenible. Aquí empieza uno a tener criterio. El criterio es el siguiente. En caso de Bogotá, ¿sí? En Bogotá es muy conveniente aplicar medidas de ventilación, digamos, natural, ¿sí? Pero, ojo, digamos, recordemos, digamos, ya las altas temperaturas que se tienen gracias. Digamos, las altas temperaturas que se puede tener en las zonas del Caribe, ¿sí? Hay que buscar alguna forma para que el confort al interior de la edificación no se vea afectado. Entonces empezamos a aplicar elementos de sombreamiento, algunas fachadas reflectivas, ¿sí? Para, digamos, en las zonas del Caribe. Y aquí, bueno, en Bogotá, lo que estamos tratando es poder capturar la energía que viene de luz solar y poder aprovechar también al máximo, digamos, o regular al máximo la ventilación al interior de las edificaciones. Entonces, siempre tener esos criterios en mente cuando estamos seleccionando la aplicación de las medidas. Las medidas también se comunican, ¿sí? Yo hablaba de energía, agua y materiales, pero una edificación no actúa de una forma como islas, de una forma individual, sino siempre va a existir una interacción. Un ejemplo de una interacción energía y agua. En energía y agua vamos a tener, cuando nos duchamos, ¿sí? Tenemos las edificaciones que cuentan con calentador. Si yo tengo un calentador eficiente, voy a requerir menos tiempo, ¿sí? Voy a desperdiciar menos agua al momento en el que yo abro la ducha. Pero a su vez, digamos, si yo tengo una ducha que es eficiente, o sea, cumple con su función de caudal, digamos un caudal mínimo, ¿sí? Para que cumpla yo la necesidad de ducharme, también estoy reduciendo consumo de energía. ¿Por qué? Porque el calentador va a tener que calentar menos agua, ¿sí? Entonces, esas medidas se comunican. ¿Y cómo? Entonces, yo reduzco el caudal de mi ducha, yo también mejoro la energía. Si yo la energía coloco un calentador eficiente, reduzco el consumo de agua. Y lo mismo pasa con energía y materiales, ¿sí? Si yo tengo mayor área vidriada, ¿sí? Cuando tengo unas mayores áreas de vidrio en mi proyecto, el vidrio tiene mayor energía embebida que el ladrillo convencional. Pues, convencional es una palabra más bien como el ladrillo honeycomb, ¿sí? O el ladrillo que vemos como celdas, con celdas de aligeramiento. Entonces, este elemento, el vidrio, tiene mucha más energía embebida. Se requiere mayor energía para poder producir el vidrio. Entonces, cuando yo hago esto, aumento las áreas de vidrio, yo voy a tener un impacto significativo en los materiales. ¿Listo? Entonces, yo muevo energía y se me mueven materiales. Ya vamos a ver cómo funciona un poco más esto en la práctica. Y también
digamos, si yo implemento materiales aislantes, por ejemplo, bueno, sí, elementos aislantes como tal vez las ventanerías de alto rendimiento que tienen pues, un doble capa vidriada con un gas adentro, de tal forma que se genere un aislamiento, pues yo voy a requerir menos, en el caso, por ejemplo, vuelvo a la zona Caribe, menos demanda de aire acondicionado, porque el espacio no se va, digamos, no va a requerirlo en los periodos que se tenga mayor radiación solar. Entonces, esto es súper importante también para cuando lo estemos desarrollando en la plataforma y vemos cómo está interactuando la misma. Algo, digamos, un concepto, y lo van a ver ustedes, aquí les cuento un poco más de lo que ya vamos adelantando. Hace unos años no se hablaba de lo que era la energía virtual, ¿sí? La energía virtual es lo que representa el confort de una persona al interior de la ocupación en una edificación. ¿Cómo se orienta esto? Antes se orientaba era yo reduzco y lo que estoy haciendo es optimizando los recursos de mi proyecto en su operación. ¿Sí? Es válido, pero hay un problema, que yo no puedo sacrificar en los recursos, o sea, no puedo reducir los recursos sacrificando el confort al interior de la edificación. Algo clave es que esta energía virtual es esa demanda que requiere el usuario para poder garantizar ese confort. Entonces, si bien en una edificación yo no instalé el aire acondicionado, ¿sí? Digo, no, pues no, yo no quiero gastar energía, no le pongo aire acondicionado. Entonces, si no le pongo aire acondicionado y yo no tuve en cuenta el confort al interior, ¿qué va a pasar? Pues el cliente va a comprar el aire acondicionado que el constructor no le propuso, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer o qué puede hacer desde su rol el diseñador? ¿Sí? Es tener en cuenta qué pasa si yo no coloco o qué elementos o qué medidas puedo aplicar en mi proyecto para reducir esa demanda del confort. Entonces, ¿qué pueden ser? Elementos de sombramiento. Es un ejemplo claro de este proyecto. Tenemos un chat. Listo, Daniel, dame un segundo, ya te comparto el link, voy a cerrar acá con esta parte. Entonces, el diseñador empieza a tener en cuenta medidas pasivas y empieza a reducir esa energía virtual, ¿vale? Entonces, al yo reducir la energía virtual, a pesar de que no coloqué el aire acondicionado, voy a reducir esa necesidad de que un usuario instale equipos, ¿vale? Lo cual es muy valioso, ¿sí? Para reducir, digamos, el consumo de energía en la edificación. Listo, entonces ya llegamos aquí a un buen punto, un punto interesante. ¿Sí? Ahora sí voy a revolverles a compartir el link para los que se acaban de conectar. Un segundo acá y voy a darles un ejemplo de nuevo cómo se registra. Entonces, yo entro a la página de Edge Buildings. Listo, entro a la página de Edge Buildings. Voy acá donde dice Edge App. John, perdón, se te está viendo, es la presentación de la diapositiva 15. Ya dejo de compartir. Sí, tenía acá pantalla completa. Gracias, muy amable. Entonces voy a volver a empezar. Entonces, abrimos el navegador. Venimos acá a Edge Buildings. Vamos aquí donde dice Edge App. Ahí está cargando. Listo, acá. Bueno, listo, están ahí escribiendo el link. Venimos aquí a los que no aparecen, si no aparece nada, acá le dan iniciar sesión. Y cuando le iniciar sesión aparece aquí registrarse. Y en registrarse colocan la información de la persona que va a hacer el registro y su clave y su contraseña, le dan acá próximo. Y al próximo les preguntan algo que si desean que les llegue información referente a Edge y algunas noticias. Entonces, bueno, ahí eso es opcional y pues aceptar los términos
y quedan listos, registrados y ya pueden acceder y tienen su propia cuenta. ¿Vale? Perfecto. Entonces, bueno, hasta el momento no sé ya si hay alguna duda o inquietud de lo que hemos hablado. Podemos hablar por el chat o si alguien se siente libre podemos hablar por el por abriendo el micrófono. Perfecto. Listo. Entonces continuamos. Hablemos un poco de lo que son medidas. ¿Vale? En el software en este momento hay habilitadas casi 140 medidas, ¿sí? Repartidas en energía y agua y materiales. Les voy a explicar en este capítulo algunas de las más importantes, ¿sí? Igual los invito también a que apliquen o empiecen a evaluar cada una de estas medidas. Como les digo, este software es libre, la guía es libre, entonces importante que ustedes también conozcan más allá de lo que les muestro el día de hoy. Entonces, empezamos con el diseño pasivo para la eficiencia energética, que contempla la orientación, el sombreamiento, la ventilación natural, aislamiento, relación ventana-pared y materiales y color. Después de aplicar estas medidas pasivas, empezamos ya a hablar de sistemas. Sistemas para los edificios, que pueden ser iluminación, aire acondicionado, medidores, ¿sí? Electrodomésticos. Medidores son los medidores inteligentes que están entrando al país con gran fuerza. Próximamente es un tema de incentivos que hacen falta, pero clave que lo veamos. Próximamente tenemos esas edificaciones donde nos podrán hacer sugerencias de cómo mejorar nuestro consumo. También existen tecnologías bajas en carbono, energías renovables, calor y potencia combinados, que son ya para industrias. Son sistemas complejos, digamos, y bastante eficientes en garantizar el confort interior acorde a la industria. Paneles fotovoltaicos, paneles solares térmicos, enfriamiento solar. O sea, tenemos cada vez más medidas que pueden hacer parte de nuestra construcción y pues siempre obviamente partiendo de reducción de la demanda de energía con las medidas pasivas. Esta medida tal vez parece tan obvia, pero realmente garantiza la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tiene tantas ventajas porque esta definición, y yo no la voy a poder cambiar, o tiene un cambio muy limitado en el ciclo de vida, y es la relación de la ventana-muro, ¿sí? Entonces, aquí se busca maximizar la luz del día mientras se minimiza las ganancias de calor no deseada. Difícil, ¿sí? Ahí hay dos temas súper importantes. La idea es que uno no pueda usar, o no pueda usar, se limite a estar encendiendo las luces durante el día, ¿sí? Pero también me dice, ojo, minimizar las ganancias solar no deseadas. Entonces, ¿cómo hago yo para hacerlo? Pues lo ideal sería tener algunos skylights, no me voy a acordar el nombre en español. Bueno, tener algunos elementos que me garanticen que en todo momento durante el día yo pueda tener la luz del día, pero pues que no se caliente el espacio, que es prácticamente lo que nos va directamente. Si yo tengo las ventanas abiertas todo el día, pues efectivamente voy a tener una ganancia solar importante, pero hay unos elementos que nos ayudan en eso, que son como la orientación y los elementos de sombreamiento. Ahí es donde entran lo que llaman las cartas solares. Aquí no lo tenemos, digamos, el software no es el alcance, pero ya en la arquitectura se han aplicado estas estrategias desde varios años atrás. Entonces, tener en cuenta que el calor fluye a través de la ventana virada 10 veces más rápido que lo hace a través de una pared bien aislada, ¿sí? Entonces, si yo puedo tener una gran inversión en los aislamientos de los muros, ¿sí? Pero si yo tengo un espacio, o digamos, eso pasa mucho como las neveras, ¿sí? Pongo ese ejemplo. Si hay un roto en la nevera, por ahí fluye el calor, ¿sí? Una vez ese agujero va saliendo el calor, ¿y qué va a pasar? ¿Qué hace la nevera? Ya trata a través de su sistema poder compensar en un ciclo infinito, ¿sí? La temperatura ideal al interior de la nevera. Este es un caso similar, ¿sí? No estamos hablando de congelamiento, pero sí es un caso similar. Se trata de poder mantener el confort, ¿sí? Poder controlar ese flujo de calor
que existe entre el interior y el exterior, entre el exterior y el interior, ¿vale? Y poderlo, digamos, dinamizar de una forma controlada. La mayoría de edificios muestran que los edificios con menos de 30% se desempeñan con mejor eficiencia energética y el uso de materiales. Aquí el 30% es una variable de la mitad. Sí, o sea, no debemos casarnos con ese 30%, sino debemos evaluar, bueno, qué pasa, cómo se comporta mi edificio con el 40% y cómo se comporta mi edificio con el 20%. ¿Sí? El 30% es vamos a la fija, ¿sí? Pero demos el espacio a abrir y el debate, qué es lo que realmente está queriendo mi edificación y cuál es el diseño que yo estoy realizando. ¿Qué se incluye? Dentro de esa medida se incluyen los espacios que están o se incluye la envolvente de la edificación, ¿vale? Aquí no entran tal vez los patios, los balcones, que digamos que están ya ventilados naturalmente y pues que no tenemos control en el confort térmico de estos espacios, no se entran en este cálculo, ¿vale? Entonces, algunos pasillos, digamos, en el interior de las viviendas, súper claro, ¿sí? Hasta lo mencionaba los balcones, pero por ejemplo las áreas comunes, ¿sí? Que están abiertas, no entran dentro de este cálculo porque vuelve el tema, no las estoy controlando, no puedo controlar, digamos, al interior de esos espacios el flujo de calor, pero sin embargo, si yo encierro esos espacios, yo sí tengo que considerar que o sea, en periodos, digamos, de radiación solar importantes, esas zonas comunes nos van a dar una transferencia de calor hacia las unidades residenciales y también para las edificaciones comerciales. Entonces, ¿por qué? Porque si no están diseñadas de una forma eficiente esas zonas comunes, igual yo voy a transmitirle energía por radiación, estoy poniendo un ejemplo porque pueden ser otros tipos de energías en radiación a los espacios que colindan o donde están las personas haciendo el uso de la misma, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta cuando estemos de pronto desarrollando esos proyectos de construcción, saber que siempre se deben contemplar las zonas en las cuales yo puedo hacer control del confort interior. Los dispositivos de control solar externo, otra medida supremamente importante, vemos distintos tipos de distribución. ¿Sí? La arquitectura cada vez más tiene este tipo de formas representativas de poder, digamos, conocer cuál es la demanda energética del proyecto, cómo se ajusta estas edificaciones a la dinámica del contexto local. Entonces, uno ya los empieza a percibir. Pues yo lo hablo tal vez acá el mensaje de ingeniero porque yo no tuve tal vez pues esa formación, pero uno empieza ya a notar la importancia de estos elementos de sombramiento. ¿Sí? Saber que efectivamente las personas van a recibir un mejor confort y que estos elementos con fachadas, con algunas formas interesantes, van siempre ajustadas a la dinámica de la localización del proyecto, a la localización, digamos, la radiación no varía dependiendo de la localización, ya hablemos de algo de país, no de ciudad, hablemos de país y pues a nivel mundial, el meridiano, la localización en el Ecuador, cómo se hace el movimiento de traslación de la Tierra, o sea, tiene una dinámica bien interesante que uno debe explorar. Esto tiene esa dinámica, sobre todo los muros verdes, ¿sí? Que tienen como este tipo de inclinaciones. La idea es que aprovechen sin desfasarse en la radiación solar para mantener digamos, ese color o tal vez mantenerlos como seres vivos en la cubierta verde. ¿Vale? Entonces, esos elementos de sombreamiento supremamente vitales. Cuando vemos ventanas que están descubiertas, es un mensaje del arquitecto que nos dice que queremos radiación solar, queremos mantener el confort interior en la luz del día. Entonces, ¿dónde ustedes van a ver grandes cuando de pronto visiten Bogotá, le hacen el favor al profesor y revisan cómo están las fachadas en Bogotá y cómo están las fachadas en Cartagena, en Barranquilla, en La Guajira, entonces en Riohacha, entonces empiezan a mirar que hay ciertos cambios en la arquitectura, ¿sí? Aquí se trata de buscar en Bogotá que haya ganancia solar para mantener el confort interior, allá se trata en las zonas cálidas, se trata de regular esa radiación solar. Entonces, tener en cuenta también esos factores. Y la pintura reflectiva, que aquí hay, digamos, siempre va a haber el debate, ¿no? En temas de por qué la radiación, o sea, aplicar cubiertas con alto componente reflectivo, porque si yo colindo con una edificación de mayor altura, pues la radiación solar va a perjudicar a
esa edificación. Entonces aquí es tener como cuidado de pronto en saber esta estrategia, seleccionarla con un criterio importante, ¿sí? Algunos, digamos, ya lo han identificado, entonces lo que hacen a través de cubiertas verdes, digamos, las cubiertas verdes no tienen una reflectividad importante. Reflectividad quiere decir pues que la energía solar, ¿sí? No se absorbe en la cubierta, ¿sí? Entonces se refleja, ¿sí? Entonces ya con una cubierta verde sí la absorbe, ¿sí? Pero digamos con sus capas vegetales pues no se transmite la edificación, porque precisamente eso es lo que trata, que se comporte como un elemento de aislamiento. Entonces, evaluar muy bien la aplicación de las medidas y vemos que la reflectividad solar aumenta acorde al color. Cuando hablamos de PVC blanco, pues tiene una reflectividad mayor, el color blanco tiene esa propiedad, pero si hablamos de telas asfálticas o algún cubierto, mira, pues son tejas de arcilla, ¿sí? Pues la reflectividad es menor. Aquí otra cosa importante, la teja de arcilla, pues si bien tiene una reflectividad de pequeña, sí, comparando con el 73% que es el caso base, sí tiene una propiedad interesante, y es que ella no mantiene el calor latente a lo largo del día. Entonces pues ellas van a estar, o sea, si a lo largo del día pues se calientan, en la noche pues pierden esa característica de calor latente, lo cual pues hace el efecto contrario, pues va a ser más fresca la edificación, o pues no, o mantiene un calor regulado, sí, en la cubierta en la cubierta. Otros elementos tal vez otros elementos ya más representativos en temas son los aislamientos, temas de eficiencia energética, son los aislamientos. El común, tal vez en obra, son las fibras de vidrio, ¿sí? Que se usan, o las fibras de roca, creo que ese es un nombre, no es el adecuado, pero eso existe también unas fibras que permiten reducir esa transmisión, o esa transmitancia al interior de la edificación. Entonces aquí vemos diferentes tipos. Si es recomendable, en Colombia pues lo hacemos muy bien en cubiertas, ¿sí? O sea, lo tenemos supremamente detectado y lo han aplicado en los proyectos de construcción. Hay una oportunidad de aplicarlo también en las paredes. Pero digamos, cuando se aplica en las paredes, ¿sí? Yo digo paredes porque las paredes son parte de la arquitectura. En las paredes, aquí el componente que hay que tener en cuenta es que yo puedo tener una pared muy bien aislada, pero si yo tengo unos vidrios que no van en correspondencia a ese aislamiento, pues realmente estoy perdiendo el dinero, ¿sí? Entonces, aquí es donde herramientas como esta de Edge empiezan a jugar un papel importante, porque ya nos van dando señales de por qué mi aislamiento no está funcionando como yo espero, por qué no me está dando el ahorro que yo esperaba, ¿sí? Entonces ya empieza uno a detectar, tengo las ventanas muy amplias, o tal vez mi aislamiento no es el mejor, o no se requiere realmente, estamos buscando ganancia solar. Entonces, a través de esa plataforma podemos generar ese criterio. Esto los elementos de aislamiento normalmente tienen unas especificaciones técnicas donde se mencionan cuál es su valor en temas de resistividad térmica, y el cálculo que nos va a solicitar el software es el valor U. Valor U, que es la medida de flujo de calor conductivo. A mejor aislamiento, ¿sí? Yo tengo una menor transmitancia térmica o medida de flujo de calor conductivo, ¿sí? Entonces voy a tener números pequeños. La idea es que el valor U sea pequeño y que el valor R sea grande, ¿vale? ¿De qué depende este valor R? Va a depender del espesor y el tipo de material, ¿sí? Entonces aquí mostramos cómo funciona el flujo de calor para elementos en paralelo, ¿sí? Yo tenía por acá, creo que no lo tengo, voy a mostrarles, bueno, el elemento, pero bueno. Eso puede ser, si bien la cubierta, la losa, la placa superior. Aquí puede ser el aislamiento, como puede ser tal vez una fibra de vidrio. Aquí puede ser la torta inferior de la losa, ¿sí? Entonces ahí ya podemos, digamos, hacer una modelación de cómo está funcionando ese flujo de calor en las cubiertas, ¿vale? Esto es más común en los muros, cuando son paralelos, dos tipos de materiales.
cuando son para reparación en serie, dos tipos de materiales, uno con mayor valor U, otro con menor valor U, pues la idea es que uno pueda tomar un promedio de cuál es el valor U efectivo. ¿Sí? Entonces, usamos estas fórmulas acorde a cada condición. Ustedes no presentan el examen, pero el examen de HSPER es combinado, le ponen a uno estos le ponen 3 capas así. Y entonces uno ya con las áreas, pues tiene que aplicar 2 fórmulas. Una fórmula que pues vamos a hacer la cálculo de resistividad solar, de resistividad, sumando las resistencias, y otro haciendo como el promedio del mismo para poder calcular el flujo de calor efectivo del proyecto. Entonces, es importante saber usar como las fórmulas acorde a cada condición. Y pues también tenemos, digamos, esta herramienta, eso ya nos la da el software, en donde pues nosotros no nos vamos a saber todas las conductividades que tiene cada material. Importante saber qué información yo como profesional tomo para poder hacer el cálculo. Entonces, si yo necesito un cálculo de resistividad solar, pues eso no depende de una fórmula, eso depende, digamos, del tipo de material. Entonces yo necesito ir a buscar el material, y el material aparece la conductividad específica del material en lambda y aparece el espesor. Entonces yo ya puedo hacer en la especificación técnica, hacer la operación, lo puedo hacer en un Excel, lo puedo hacer en la misma calculadora. Lo importante es siempre saber qué información requiero para hacer el cálculo. Voy a pasar aquí rápidamente en agua. El agua es bastante sencillo y ya muy en línea a lo que vimos de eficiencia energética ahorita. Lo primero es reducir la demanda de agua. Lo hago con aparatos eficientes. ¿Sí? Lo segundo es recolectar los recursos naturales. Sistemas de agua lluvia y recuperación de agua condensada, que es la de los aires acondicionados. ¿Sí? Porque, y yo soy muy crítico en eso, en esta posición, un edificio no es sostenible si yo tengo cubiertas de recolección de aguas lluvias. O sea, no es suficiente para mí que sea sostenible, porque yo puedo tener una muy buena cubierta, captar buenos recursos, pero yo no hago uso adecuado de él. Algo así como, por poner un ejemplo, yo tengo un tanque de recolectar agua lluvias, lo tengo disponible y yo salgo a regar y me gasto el agua de un solo, sí, en un solo uso. Por ejemplo, una manguera abierta, lavando el carro afuera y gastando el agua total del uso en un solo uso, no. Obviamente hay usos específicos. ¿Qué es lo ideal? El mensaje de Edge. Tratemos de usar esa agua de una forma eficiente en la mayor cantidad de usos posibles. Podemos lavar el carro, ¿sí? Con un balde, digamos, de la misma cantidad de agua, tomo el balde, hago el jabón, saco el agua lluvia, lavo el carro y me quedó otro poquito de agua. Entonces, ¿qué hago con esa agua del tanque? No, pues puedo lavar la casa, me sigue quedando agua, ¿qué hago? Puedo lavar la loza, me sigue quedando agua. Entonces, siempre captar el recurso no me hace sostenible si yo no hago buen uso de él. Debo hacerlo de una forma eficiente, tratar de buscar el uso de este recurso. Obviamente, cuando hablamos de aguas lluvias, hay un tema biológico que es supremamente importante. Entonces, ahí es donde se crea esa cultura yo tengo un tiempo para gastarme este consumo de agua. La idea no es yo mantener un solo uso, sino poderlo diversificar para el recurso y lo puedo mantener de forma óptima hasta que ojalá pudiera tener los índices biológicos que se tienen en el agua en cero cuando ya se acabe el recurso. Entonces, importante siempre mantener la demanda en la mayor cantidad de usos posibles, recolectar los recursos de forma eficiente y posteriormente instalar sistemas de reciclaje de aguas lluvias como aguas grises y aguas negras, que es lo mismo. O sea, puedo implementar efectivamente estos sistemas, pero no nos olvidemos nunca de que debemos hacer, si invertimos en este tipo de sistemas, debo usar este recurso también de una forma eficiente. En energía embebida, aquí hay una pregunta muy clave de cuáles de estos elementos tienen menor energía embebida. La respuesta es, identifiquemos cuál de estos requiere una mayor cantidad de energía para ponerlo en, digamos, el producto esté en acabado o que esté ya listo para instalarse. Entonces ahí la pregunta, ¿cuál de estos materiales es más verde?
A ver, veamos el chat. Me pueden contestar ahí al chat a ver qué piensan. Los bloques de concreto, el ladrillo, el revestimiento en acero inoxidable. ¿Cuál de estos elementos es el más verde? ¿Cuál creen ustedes? Pueden abrir el micrófono también. ¿Están ahí? Hola. Ladrillo, muchas gracias, Juan Carlos González. Sí, me gustaría saber por qué. Dale, si te animas, me dices como por qué piensas que el ladrillo. Lo de material que están hechos. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más se anima? Bueno. Entonces, la respuesta a este ejercicio es los bloques de concreto. Sí, aquí lo vemos aquí, los bloques de concreto. ¿Y por qué los bloques de concreto? Digamos porque tiene potencial de usar agregados reciclados, sustitutos del cemento y tiene baja energía corporal. O sea, los elementos prefabricados, cuando existe un control en producción, son mucho más eficientes a la hora de instalarse y pues tienen una menor energía embebida. ¿Qué pasa con el ladrillo? ¿Sí? El ladrillo tiene unas propiedades bien interesantes cuando ya está en uso, porque es que el ladrillo tiene una habilidad de que, aparte pues de sus características técnicas en temas de aligeramientos que realmente aportan, digamos, a reducir el calor o reducen la transmitancia al interior del espacio. Para producir ladrillos se requieren hornos. Los hornos que, digamos, poco a poco en nuestro país ha estado evolucionando y disminuyendo, digamos, la cantidad o estos hornos latentes que antes se usaban con madera. Entonces, es una alta energía de embebida, mantenemos unas calderas para producir este ladrillo. Y más cuando hay ladrillos que son para la construcción de muros y se colocan con su acabado respectivo interno y externo, como hay otros que tienen mayor energía embebida, que son los caravista. Ese terminado que vemos liso, ¿sí? Esa energía embebida requiere una gran cantidad, perdón, ese acabado requiere una gran cantidad de calor para poderlo instalar. Entonces tiene un alto componente de CO2. Y el segundo, digamos que queda entre los materiales más verdes, pues es el acero inoxidable, ¿sí? Tiene gran potencial en temas de cuál es el energía embebida, o sea, el material que se usa con contenido reciclado. Sin embargo, pues para poder tener ese acabado liso, ¿sí? Pues se requiere una gran cantidad de calor para poderlo producir. Entonces, este prácticamente quedaría de segundo. Listo, entonces ya con esos parámetros yo creo que ya estamos listos para... bueno, cierro con esto. La energía embebida se debe considerar, o como lo considera Edge, para 5 elementos. Las losas de cubierta, los muros, ¿sí? Los muros de ambos, interno y externo, que contaría como uno, los muros, los marcos de ventana, las losas de piso y los acabados de piso. Y le agregaría uno más que no aparece, digamos, por las condiciones de depende, el depende en esto, y es los aislamientos. Los aislamientos también se consideran. Lo que pasa es que es un plus si el proyecto lo integra o no lo integra, o eso es opcional, ¿vale? Es la palabra, es opcional. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, entonces vamos a hacer un taller práctico, y es el siguiente. Entonces, ya tenemos la cuenta creada, ¿sí? Lo que vamos a hacer es este ejercicio. ¿Listo? Entonces, es un hotel, 5 estrellas, con una ocupación promedio de 85%, con un área irrigada de 500 metros, con lavandería, con salón de conferencias. Bueno, no lo voy a leer todo, ¿sí? Antes de eso, si quieren, tómenlo un pantallazo. En este momento, un screenshot o una toma de pantalla lo pueden hacer.
Sí, voy a... Ah, ya listo, lo puedo reducir. Es que quiero como quitar este cuadrito. No me deja ver. Aquí. Listo. Vale, entonces, tómenle una fotografía. Les doy un minutico para que le tomen la fotografía. Perfecto, listo. Entonces voy a darles unas pequeñas indicaciones para que lo puedan realizar. ¿Listo? Y les voy a compartir el quiz por el chat para que lo realicen. ¿Sí? Digamos, ya después de la clase, esto es más como para resolver dudas e inquietudes, entonces les comparto el quiz para que lo puedan resolver posterior a la clase en un espacio que tengan y pues entregar, como lo decía la doctora Elsa, el avance o cuáles fueron, digamos, los conocimientos que se adquirieron en esta clase. Entonces voy a dejar de compartir en este momento. Y vuelvo a compartir en 3, 2, 1. A ver, acá está. Listo. Perfecto. Entonces voy a ingresar yo a mi cuenta. Esperamos que cargue un poquito. Vale. Listo. Entonces, lo primero es que es un hotel. Yo entro a la plataforma. ¿Dónde ubico los hoteles? Vengo aquí al lado izquierdo y busco donde dice hospitalidad. ¿Vale? Entonces le hago clic en hospitalidad y me carga la línea base de hospitalidad. Esto ya lo vimos en la clase anterior. En la clase anterior no, en la primera parte de la clase. ¿Listo? Entonces ubicamos dónde queda el proyecto en Cartagena. ¿Listo? Entonces buscamos acá Colombia. ¿Listo? Vamos a Cartagena. Y ahí se cargó la línea base. Si todos esos valores que están arriba, en esta parte superior, son valores de línea base de nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente que es la información. De acuerdo al proyecto, van a tener que diligenciar esta parte, a la información que se le está dando, esta parte. Aquí es, nada más fíjense en llenar lo que aparece en asteriscos. El nombre del proyecto lo pueden llamar Hotel Cartagena, si les parece bien. Es un edificio, eso también lo mencionan ahí. Lo va a compartir con los bancos, colóquenle que no, a nada de esto ni desea certificar, colóquenle que no. ¿Vale? Información, aquí por ahora, no compleja, la podemos llenar. Ese es el nivel más alto que les mencionaba del proyecto. Aquí, nivel de su proyecto, nombre de su proyecto puede ser el mismo, ya que es un edificio, puede ser el mismo Hotel Cartagena, podemos usar el nombre de la propiedad del mismo, eso no va a cambiar ningún cálculo, ¿sí? La dirección, se puede inventar Cartagena, le colocan 1, 2, 3, como prefieran. El multiplicador del subproyecto es 1 porque es un solo edificio. Etapa de la certificación, lo colocamos acá preliminar, ¿sí? Porque pues, el edificio está para certificarse en diseño. Es un edificio nuevo, eso lo dejamos igualito. Aquí dice ciudad, pues colocar otra vez Cartagena y país Colombia arriba. Aquí ya empezamos a llenar la información que nos está dando en temas de hotel, cuántas estrellas, cuál es la etapa de ocupación, cuáles son los servicios, ¿sí? Esto ya lo está diciendo el programa, cuántos pisos en altura son, no tiene parqueaderos, entonces aquí se coloca 0.01, ¿sí? No tiene parqueaderos. Colocan el número de habitaciones, eso también está, tiene, no sé si tiene aire acondicionado, aquí le da sí y no. Aquí hay unos supuestos de línea base.
¿Listo? Entonces, en esos supuestos de línea base hay otra información que hay que usar, ¿vale? Entonces, considerar cuál es la información que me está entregando y no se les olvide el porcentaje de generación de electricidad con diésel, que también nos lo está dando el ejercicio, ¿vale? Venimos acá a energía. ¿Cómo se aplican las medidas? Yo le hago clic en la cajita y yo no voy a tener que hacer ningún cálculo adicional sin ingresar los valores que me está dando el ejercicio, ¿sí? Entonces aquí tiene, ¿cuánto es el de relación ventana-pared que dice el ejercicio? Dice 40%, pues coloco acá el 40%. Ya, eso es prácticamente lo que hay que hacer. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar cuando coloco 40? Me quedan el 2.92 y ya vemos qué es lo que está pasando cuando yo cambio la ventana-pared. Mira que lo que les decía, aquí estaba en 106 el caso base, pasamos a 97. Este que era de ventiladores bajó a 16, porque estoy disminuyendo el confort, lo que se requiere para mantener el confort de la edificación. ¿Vale? Habrán otras medidas que aplicar, entonces nada, le seleccionan la cajita y colocan el valor que les están dando. Los valores que le están dando están en el mismo ejercicio, o sea, muy sencillo. Listo, entonces en agua va a ser lo mismo. Creo que ahí solamente se selecciona una ducha, es seleccionarla, y darle clic el valor 7, que creo que es el que está ahí. En materiales está losa aligerada de concreto para la construcción de techo. Entonces, losa aligerada para la construcción. ¿Qué pasó? Ya, listo. Losa aligerada para la construcción de techo. Aquí dice losa de piso, entre piso no, esta la dejamos igual. ¿Sí? ¿Cuál era? Se me perdió otra vez. Ahí está, listo. Losa aligerada para la construcción de techo. Entonces solo hay que modificar esta acá. Construcción de techo, aquí el español les falló. Entonces colocamos aquí losa de cubierta. Aquí losa aligerada de concreto. ¿Y cuánto es? De 100 milímetros. Entonces se coloca ahí los 100 milímetros. ¿Qué más tenemos en materiales? Habíamos dicho en la diapositiva, marcos de ventana. Y marcos de ventana son en madera. Entonces aquí colocamos madera. Y los bloques de paredes interiores y exteriores son bloques de concreto sólido. Entonces aquí les voy a pasar la copialina para esto, para que le incluyan dentro de las paredes. Entonces aquí esa medida se llama bloques de concreto sólido y pesado. Entonces, ojo para ambos, ¿vale? Entonces bloques, a ver, buscamos acá, bloques de concreto peso liviano, bloques de concreto macizo y pesado. Este es el que nos está dando el ejercicio. ¿Listo? De 120. Internos y externos, ¿no? Lo que dice el ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, el ejercicio está diseñado para que no dé más del 20% algunos valores, ¿vale? Pero la meta de la certificación es siempre conseguir mínimo el 20% en energía, en agua y materiales, ¿vale? Entonces, bueno, ya les expliqué el ejercicio. Dejamos estos 8 minutos de cierre para resolver dudas, inquietudes. Y lo más importante, para que ustedes puedan, antes de pasar a esto, ojalá guarden. Terminen diseño y le dan clic en guardar. Si yo le doy clic en guardar, me va a aparecer un cuadrito rojo. ¿Y por qué me aparece un cuadrito rojo? Porque yo no he llenado los elementos que están en asterisco. Entonces les recomiendo revisar en la medida que van llenando la información que todos los elementos que están en asterisco los hayan diligenciado. Bueno, entonces quedo atento a sus inquietudes y les voy a ir compartiendo a través del chat el quiz para que lo vayan desarrollando después de la clase. O sea, que pueden hacer terminar el ejercicio bien. Si quieren adelantar el quiz, ya es de cómo lo quieran orientar, y pues ahí sí le pido al profe, le comparto acá el link y pues como
como lo quiera orientar para que ellos, los estudiantes, puedan hacer el ejercicio y puedan hacer también el material del quiz. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere que se le detalle algo de lo visto? Con toda confianza, estamos atentos a resolver las inquietudes. Una preguntita, por favor. Sí, Claro que sí. Eduardo. Claro. Escuchamos. Pero yo quisiera saber si aquí en Montería han hecho esta implementación como usted sabe, el crecimiento de edificaciones y pues edificios más o menos de altura considerable, si esos procedimientos pues han sido aplicados en esta, o sea, ¿qué conocimiento tendrían ustedes si han sido aplicados en las construcciones aquí en Montería, ¿no? O si esto ha sido aplicado posiblemente en la costa, no sé, Cartagena, Barranquilla y en el interior Bogotá, Cali, pero quisiera ver si, o que me informaran si aquí en Montería, qué saben de esta implementación de este software como para optimizar las edificaciones, no solamente ¿cómo es? En la parte estructural, etcétera, sino que en la parte también ambiental y claro está, en la economía también, ¿no? Se ve reflejada. Entonces quisiera por lo menos que me informaran si pues ha sido aplicada aquí en Montería, ¿no? Vale. Y esa pregunta, pues, me va con la clase, pero perfecto, la voy a responder porque muy importante. Déjame un segundo, te comparto algo por acá. O sea, estaba Ok. buscando la presentación. Esta es otra presentación. Listo. Bueno, Fíjate que respecto a esa pregunta, creo que en los lugares nos falta Córdoba tener el primer proyecto de construcción sostenible certificado con ECHE. Nos falta, en tema de Costa Caribe, nos falta tener también acá La Guajira, ¿sí? Para que se certifique también con algún proyecto. Pero, digamos, ha empezado a creer. Empezamos en 2017 con Antioquia, ¿sí? Que fue el primer proyecto que se certificó en Medellín, pero poco a poco ha empezado a abarcarse en todas las regiones del país, ¿sí? Queremos, de hecho, Atora Elsa, gerente de Sucre y Córdoba, estamos trabajando precisamente eso, para que tener el primer proyecto Edge certificado aquí en Córdoba. Entonces, habría que ver el espacio, hay posibilidades, tenemos diferentes tipos de segmentos, tanto de proyectos si son de vivienda, como segmentos de empresas, o sea, empresas tan pequeñas, medianas y grandes han aplicado la certificación. Y bueno, estaríamos ahí atentos para que el primer proyecto ojalá fuera en Montería, que fuera un súper representativo y estamos siempre dispuestos a apoyarlos. Desde también aquí incluyo a IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, en el tema técnico, y los bancos, digamos, han estado trabajando fuertemente para apoyar a los constructores para que se implementen edificaciones sostenibles en todas las regiones del país. Entonces, hay unas buenas tasas de interés para el constructor, hay un tema de seguros sostenibles sobre los créditos, todo riesgo que adquieren las construcciones, con unas primas de devolución. Entonces, año a año, pues, hemos estado creciendo y ampliando esos proyectos en el país. ¿Cuántos meses va a durar? ¿Cuántos meses va a durar lo que me mandaste? Un mes. Ok. Gracias. Sí, en la ciudad de Sincelejo hay un proyecto que muy posiblemente ustedes conocen y que está en ejecución, que es el Centro Comercial Guacarí. Él está certificado y fue con esta metodología y esta certificación es. Ok. Bien. O sea, es un ejemplo que uno puede ver lo más cercano. Y en Santa Marta tenemos
existe un proyecto de la constructora 3G que también está certificado y cumplió las condiciones para hacerlo. No, y para los que no conocen, pues pronto el Centro Comercial Acebo Caribe, yo lo conozco y es muy, o sea, placentero, ¿no? La edificación. Y bueno, están dando ustedes un ejemplo que Sincelejo entonces nos comenzó a ganar respecto a esa nueva tecnología implementada. Bueno, gracias. Vale, no, perfecto. Y reitero la colaboración por parte de nosotros. Queremos, la meta de Camacol está desde el momento en llegar al 100% del país. No sentimos ningún tipo de barrera, digamos, regional. Queremos que esto sea algo representativo para el país. Queremos decir que el primer país a nivel mundial, hemos estado de primeros en muchas cosas con la certificación, pero nos daría mucho orgullo decir que el 100% del país tiene unas certificaciones, diciendo que pues es una realidad, que esto permea todos los segmentos económicos y todas las regiones del país y que si realmente es posible. Y ahí es donde hago mucho énfasis en que esta herramienta es gratuita, se puede verificar con la estructura de los proyectos y antes de meterse en un proyecto de certificación, digamos, de diferente línea, uno siempre trata de como minimizar el riesgo de cumplir o no cumplir. Entonces, es ahí donde echas ese factor diferenciador en que, bueno, yo ya tengo mi proyecto, veámoslo como, qué le estoy incluyendo, qué le puedo mejorar desde mis capacidades, desde mi estructura de costos para poderlo certificar. Entonces, nada, estamos siempre atentos en lo que ustedes puedan requerir. Bueno, otra cosita, entonces, ¿me escuchas? Sí. Sí, claro. O sea que implementar digamos que esta herramienta en los procesos de infraestructura en edificación, pues nos puede dar también un poco más, más costoso, ¿no? Posiblemente, ¿cierto? Eso que venga de la última palabra, es posiblemente, sí, es posiblemente, pero hemos tenido casos en los cuales la estructura de costos nos afectó. Y aquí estoy hablando sin contar la cantidad de incentivos que hay actualmente en el país para la construcción sostenible. Porque con los bancos ya hay unas líneas de crédito que, digamos, con la diferencia en tasa, estamos hablando de proyectos de tal vez 200.000 millones de pesos o 15.000 millones de pesos, que las constructoras con esas tasas ya se ahorran hasta 1.500, 3.000 millones de pesos, se ahorran y pues el costo de implementación es mínimo, ¿sí? Con esa tasa de interés el costo incremental, con ese beneficio en tasa, lo suple. Entonces, súper importante precisamente este ecosistema que se ha creado poco a poco con la gestión de Camacol, y el gobierno nacional también ha puesto un tema de incentivos tributarios para las edificaciones comerciales y residenciales en temas de IVA y en renta, que vale la pena, digamos, uno empezar como a explorar para todos los proyectos que hay. A veces se queda en el tema de ingeniería o la estructura de costos y ya me falló, pero hay un paso más tal vez ver en el sector financiero y el gobierno nacional tiene unos muy buenos programas de incentivos para que esto sea una realidad en todo el país. Ok, gracias. Bueno, entonces voy a compartirles ya el quiz. Ahí les comparto el quiz, yo quedo supremamente atento. Se les solicitó un correo. No, es el correo o nombre. Espérame, me confirmo acá si es correo o nombre. Creo que fue el nombre. Correo electrónico y nombre en una misma casilla como para enviarle los datos de los resultados y pues también hacer como tener listadas las personas que respondieron el quiz. Entonces aquí va el link, se los comparto ahí por el chat. Y no, bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su atención a través de Camacol Córdoba. Ojalá si tienen algún otro requerimiento especial, bueno, yo también dejo mi contacto en las diapositivas, lo que se requiera por parte de la universidad, estaré también muy atento. Bueno, sí, John acaba de publicar el link para el quiz que el profesor nos ha pedido que lo apoyemos. Esto, pues, esta charla, esta primera sesión la grabamos y a las personas que se
que se conectaron, le estaremos enviando el video de la presentación, de toda esta sesión, perdón, y nuevamente le estaremos enviando el link para el ejercicio, para que puedan pues realmente hacer la actividad. Y si no hay alguna pregunta adicional, pues podemos volvernos a ver en la segunda sesión que vamos a desarrollar el próximo 2 de junio a la misma hora. Esperamos que este día, la próxima sesión, pues estén muchas más personas conectadas, toda vez que se preinscribieron 53 y bueno, hoy tuvimos poca asistencia e invito a los que sí lograron hacerlos, conviden a sus compañeros para que puedan participar la próxima sesión. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenos. Que estén muy bien y buena tarde y buen fin de semana. Bueno, gracias a ustedes y a Camacol por vernos atendidos. Muchas gracias, profe. Bueno, Yo muy amable. Que tengan buena tarde. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo.